Y queremos hablar de camino al pesebre, varias semanas, hablar de este tiempo y cómo la palabra muestra esta llegada del Salvador. Así que hoy vamos a hablar de encuentros con Dios. Y en esta época, que quizás es la época más intensa del año, porque no hay otra época que reúna tantas cosas. Usted ve alrededor de ustedes las lucecitas, todo el mundo empieza a decorar sus hogares. Hay gente que puso el árbol en septiembre, pero aquellos que no, lo pusieron en estos días, en este mes. Y le pusieron bombillitas a la casa y pintaron a lo mejor alguna parte de la casa y prepararon. Y la gente empieza a hacer fiestas y en los trabajos se empiezan a hacer fiestas y empiezan a hacer intercambios de regalos y empiezan a llenarse las agendas y la gente empieza a buscar a ver qué va a regalar. Para muchos es tiempo de reuniones, para muchos es tiempo de alegría. Hay otros que esta época le trae tristeza porque les recuerda alguna época difícil, porque les recuerda a algún ser querido, porque les recuerda alguna situación complicada. Es una época de muchas cosas, vienen muchas cosas a la mente en este tiempo. Pero yo quiero que hagamos una pausa un momento. Y yo quisiera que pensáramos por un segundo qué significa para nosotros esta fiesta. ¿Qué significa para nosotros este tiempo? Porque estamos en lo que por mucho tiempo se le ha llamado el tiempo de preparación. Estas semanas antes de la llegada de la Navidad, nosotros la vemos como un tiempo de preparación. Es un buen momento para nosotros explorar la historia bíblica. Y entonces, un tiempo que nosotros asociamos con tanto ruido, con tanta algarabía, con tanta fiesta, en la historia bíblica llega en un momento de profundo silencio. Llega en un momento de profundo silencio. Los teólogos, los historiadores, los estudiosos de la Biblia dicen que habían pasado alrededor de unos 400 años en los que no se había manifestado una voz de Dios a través de algún profeta como ellos estaban acostumbrados, e incluso no se había escrito algún material que ellos consideraran un material sagrado como lo tenían hasta ese entonces. Y eso es un tiempo de profundo silencio. Eso se rompe en el tiempo del Nuevo Testamento. Pero piensa, estamos hablando de generaciones completas que nacieron, crecieron y murieron sin escuchar que Dios estaba hablando. Es mucho tiempo, 400 años. Y usted piensa que a lo mejor le pesan un poco ya lo que usted tiene. 400 son un montón. Generaciones completas sin escuchar la palabra del Señor. No habían visiones, no habían ángeles, no se estaba escribiendo un rollo. Y entonces yo te pregunto, ¿cuántas veces tú te has sentido de la misma manera? ¿Cuántas veces tú te has sentido que pasa tiempo y sientes que Dios no está hablando a tu corazón, que Dios no está hablando a tu vida, como si hubiera una pared entre el cielo y tú? Como si no se estuviera comunicando el Señor contigo. Tiempos de silencio. Tiempos en los que a veces nos cuestionamos y decimos, ¿dónde tú estás, Señor? ¿Por qué no escucho tu voz? ¿Por qué yo trato y siento que no te encuentro? Te busco y no te encuentro. Y cuando nosotros leemos la historia bíblica, vemos que ese tiempo de silencio se rompe en el momento donde Dios comienza a visitar personas. Escuche bien, porque comienza Dios a visitar personas en específico para preparar el camino para la llegada del Salvador. Y de esas visitas, posiblemente la más famosa es la que nosotros leemos en Lucas 1:26. Dice que a los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, un pueblo de Galilea, a visitar a una joven comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, que era descendiente de David. La virgen se llamaba María. Y el ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor del Señor. Dios, el Señor, está contigo. Es el momento donde se empieza a romper ese silencio.
Pero la visita no era una visita simplemente para decirle qué chévere, qué buena tú eres. Era una visita para anunciarle que a través de ella venía el Salvador. Y entonces yo quiero que nosotros nos preguntemos, si el Dios que nosotros leemos en la Biblia es el mismo Dios de hoy, ¿por qué quizás hoy se nos hace tan difícil conectarnos con su voz? ¿Por qué quizás hoy se nos hace tan complicado a nosotros encontrar la voz de Dios en medio de tantas otras cosas que hay alrededor de nosotros? Y entonces yo quiero decirte que Dios sigue hablando hoy. Que Dios sigue hablando a su pueblo, pero que para escuchar al Señor requiere que tú y yo hagamos espacio. Requiere que tú y yo hagamos espacio para escuchar a Dios. Lo primero que yo quiero decir es que Dios le habló a la gente de una manera personal. Dios habló de manera personal. Escúchame bien, lo que Dios hace conmigo no necesariamente es lo que Dios va a hacer contigo. Dios tiene un trato personal contigo. Y yo no puedo ponerme a tratar de ponerme la forma en que Dios trabaja con otra persona a mí, porque no voy a encajar. El problema que tiene mucha gente es que quiere que Dios haga con ellos lo que hizo con fulano, lo que hizo con mengano. Háblame como le hablaste a aquel, úsame como usaste a aquel. No, tócame como tú me vayas a tocar a mí. Háblame como tú me vayas a hablar a mí. Visítame como tú me vayas a visitar a mí. Porque el plan de Dios es conmigo, es contigo. Y Dios no tiene que usarte como fulano o como mengano. Dios quiere usarte como tú. Dios quiere hablarte como tú. Dios quiere visitarte donde tú estás. Entonces, cuando nosotros leemos la narrativa de esa historia bíblica, quizás cometemos el error de leerlo como un cuento de hadas. Cometemos el error de leerlo como a veces leemos y vemos las películas. Usted sabe que uno ve las películas y uno se entretiene con la historia y a veces no se queda en el significado. ¿Qué significa eso? Antes de que Jesús naciera, Dios empezó a comunicarse. Le habló de manera personal a varias personas. No fue solamente a María, no fue solamente a José. Fueron varias personas que recibieron la voz de Dios. Uno se encuentra a un Zacarías. Zacarías recibió la voz de Dios y dice que Dios le habló en el lugar donde él estaba. Uno ve en Lucas 1:8 que dice que un día Zacarías estaba por haber llegado a su turno y oficiaba como sacerdote delante de Dios. O sea que Zacarías estaba trabajando, haciendo lo que él hacía. Y dice, bueno, ¿trabajaba como sacerdote? Sí. Pero estaba trabajando, estaba haciendo lo que le tocaba hacer. Allí, en ese lugar, en medio de lo que posiblemente era una rutina, porque este señor era un anciano que ya había hecho esto por mucho tiempo. Allí, en ese lugar, le visita el Señor. En ese lugar le visita Dios. Y dice que entra el ángel a hablar con él. Dios le habló en medio de lo que para él posiblemente era su rutina. Dios le habla a María, como nosotros vimos. Y dice que cuando le visita en su casa. A Zacarías le visita en el templo. A María le visita en su casa. A José, en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 20, dice que él estaba en su lugar. Y dice que le habló mientras estaba descansando. Le habló en sueños. O sea que a unos le habla de una manera, a otros le habla de otra. Uno ve a Elizabeth y Elizabeth no recibió ni al ángel Gabriel, ni le visitó en sueños. Ella de momento siente que el Espíritu la toca cuando se encuentra con María. Hay un toque del Espíritu a su vida. Uno se encuentra con los magos de Oriente, que no recibieron la palabra a través de un profeta, que no recibieron la palabra a través de un ángel, que no recibieron la palabra en su lugar, que ¿dónde reciben? Reciben a través de una estrella, a través de lo que ellos sabían hacer. Porque esa gente se dedicaban a mirar las estrellas y a mirar los astros, y allí en medio de eso se les revela el Señor. O sea que Dios no tiene un patrón.
El único patrón que tiene Dios es que Dios se encuentra de manera personal con la gente. Dios se encuentra con la gente. Dios se encuentra contigo. La pregunta es, ¿estás abierto a encontrarte con el Señor? ¿Estás abierto a encontrarte con el Señor mientras estás fregando? ¿Estás abierto a encontrarte con el Señor mientras estás manejando? ¿Estás abierto a encontrarte con el Señor mientras estás trabajando? Mientras estás estudiando, mientras estás en tu casa, mientras estás durmiendo. ¿Estás abierto a que el Señor toque tu vida? Porque a veces nosotros tenemos el patrón, Dios solamente me va a hablar de esta manera. Dios solamente me va a hablar a través de esta persona. Dios solamente va a hacer esto conmigo. Y yo quiero decirte que el plan de Dios es estar contigo y visitarte porque Él te conoce. Porque Dios no tiene un patrón específico para hablarte. Yo recuerdo en una ocasión en la que yo estaba guiando y empiezo a sentir una presencia del Señor bien fuerte. Y estaba en la autopista y fue tan fuerte la presencia del Señor que sentí que tuve que alinearme en el camino y esperar a terminar ese momento en el que Dios estaba trabajando conmigo. ¿Y por qué Dios no lo hizo en mi casa? Pues yo no sé, mi hermano. Yo no sé, yo lo que sé es que yo iba guiando y tuve que detenerme en el paseo y conectarme con el Señor porque Dios quiso interrumpirme en medio de un momento que para mí era cotidiano. Pero a veces Dios está tratando de tocar nuestra vida y nosotros estamos en lo nuestro. Y estamos tan concentrados en lo que estamos haciendo que se nos olvida estar abiertos a la voz de Dios. Usted sabe, cuando usted está esperando la llamada de alguien, usted está bien pendiente. Cuando usted sabe que alguien lo va a llamar de lejos, usted está bien pendiente. Pero si no, usted no está pendiente. El otro día alguien me dice, yo te estaba haciendo señas y tú no me viste. Yo no estaba esperando que me hicieran señas. Así que yo veo que alguien está manoteando y yo pienso que no es conmigo. Y mucho menos si me hacen... Yo no respondo a eso. Así que si usted algún día, mi hermano, me ve y empieza, se puede vaciar, yo posiblemente no voy a mirar. No estoy ignorándolo. Es que yo pienso que no es conmigo. Yo pienso que es con otra persona. Especialmente porque yo he tenido la vergüenza. Posiblemente usted también, que usted piensa que están hablando con usted y él con otra persona. Incluso aunque tú piensas que te están mirando. ¿Le ha pasado? Que empieza la otra persona a hacer y tú haces. Y de momento miras para atrás y es como aquel. Qué pasme, qué vergüenza. Entonces, pues como a uno no le gusta eso, uno ignora. Pero a Dios... nosotros tenemos que estar prestos para escuchar la voz de Dios, para que Él toque nuestra vida. Entonces, el Señor te conoce. El salmista decía que aún no está la palabra en su lengua y el Señor la sabe toda. Quiere decir que el Señor conoce tus pensamientos, el Señor conoce tu corazón, el Señor conoce lo que tú sientes. No importa si se lo has dicho a nadie, el Señor sabe lo que tú estás sintiendo. El Señor sabe lo que tú estás pensando ahora mismo. Así que tú puedes esconderte de la gente, pero de Dios no te puedes esconder. No vale la pena esconderse del Señor. Entonces quizás estamos esperando que Dios toque nuestra vida de una manera, pero Dios, que conoce tu historia, que conoce tu carácter, que conoce tu dolor, que conoce tu contexto, sabe hablar tu idioma. Sabe llegar a tu realidad, sabe tocar tu corazón de una manera en la que tú puedas responder. Pero hay dos maneras en las que yo puedo responder al Señor. Yo puedo responder con duda o yo puedo responder con fe. Y esa es quizás una de las luchas más grandes que tiene el ser humano. La lucha de la duda versus la fe. Y dentro de nosotros está constantemente la duda y la fe luchando. Pasa algo en tu vida y tú tienes una reacción
Entonces, que Dios hable a mi vida no garantiza que yo estoy escuchando al Señor. Que Dios trabaje conmigo no garantiza que yo estoy dejando que Dios haga la obra. Que Dios se acerque a mí no dice que yo lo estoy recibiendo. Porque en muchas ocasiones está dentro de nosotros esa batalla entre la duda y la fe. Esa lucha que hay interior entre lo que yo siento y lo que yo pienso. Yo pienso una cosa, yo siento otra. Yo siento que Dios está haciendo conmigo, pero yo pienso que Dios no puede hacer algo conmigo. Yo siento que Dios me está inclinando hacia algo, pero yo pienso que yo no soy capaz. Yo pienso que Dios puede hacer algo conmigo, pero a la vez quizás dudo de que sea posible. Sé que la Biblia dice que Dios tiene un plan conmigo. Sé que la Biblia dice que Dios puede hacer lo imposible, pero pienso. Y a veces pensar demasiado, mi hermano, lo que provoca es que nos bloqueemos a las cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Yo no estoy diciendo que no piense. Yo sería la última persona en la vida, en el mundo, que le diría eso. Pero mi hermano, tus pensamientos y tu mente tienen que estar sujetos a la obediencia en Jesús. Mi mente no puede ser un estorbo para que el Señor trabaje conmigo. Mis pensamientos no pueden ser un estorbo para que el Señor trabaje conmigo. Claro que el Señor no quiere que tú pienses, que no quiere que dejes de pensar. El Señor lo que quiere es que lo ames con tus pensamientos. Eso era lo que decía Jesús, validando lo que decía la ley. Que tú ames al Señor con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo, con tus pensamientos, con tu corazón. Entonces, de estos personajes que nosotros hemos hablado, hay dos que tienen respuestas diferentes y que tienen visitas muy similares. Y esos dos son Zacarías y María. A Zacarías, Dios lo visita y lo visita en su lugar sagrado. Zacarías no era cualquier persona. Zacarías era una persona que se dedicaba al Señor. Era una persona de esas que tú esperarías que estuviera afinado su oído a escuchar la voz de Dios. Zacarías era una persona que estaba acostumbrada al servicio en el templo y allí, mientras estaba haciendo una de las tareas más sagradas, que era trabajar con el incienso, allí en aquel lugar sagrado donde no podía entrar mucha gente, allí recibe al mensajero del Señor. Allí recibe al ángel Gabriel. Y el ángel le dice, mira, yo escuché tu oración. Y entonces Zacarías responde con duda. ¿Cómo yo puedo estar seguro? Yo soy anciano. Mi esposa es avanzada de edad. Uno se da cuenta que Zacarías por un lado quiere y por otro lado no sabe cómo creer. ¿Sabe? Si uno mira el versículo 13, dice, el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Lo que me dice es que Zacarías oraba para tener un hijo. Oraba. Y cuando llega Dios y le dice, llegó tu momento, papá, él le dice, ¿y cómo yo sé que es verdad? Que por ahí dice que tus leones trepan palos. Que tú, yo te traigo lo que tú quieras y de momento tú dices, ¿y cómo yo sé que? Pues, ¿qué era lo que tú estabas pidiendo? No me cambie la historia. Pero así somos. O le pedimos al Señor que haga algo y cuando el Señor hace algo, nosotros nos echamos para atrás. Le pedimos al Señor que toque nuestra vida y cuando el Señor toca nuestra vida nos echamos para atrás. Le pedimos al Señor que trabaje con los nuestros y cuando el Señor empieza a trabajar con los nuestros nos echamos para atrás. Le pedimos al Señor que nos dé un trabajo y cuando el Señor nos da el trabajo nos echamos para atrás. Le pedimos al Señor que supla y cuando el Señor suple nos echamos para atrás. Y entonces el Señor quiere que nosotros respondamos de acuerdo a lo que Él está haciendo. Entonces Zacarías escucha con duda. Zacarías, ¿qué miró? ¿Qué miró Zacarías? Miró sus circunstancias. Yo soy viejo. Mi esposa es vieja. Mi esposa no puede tener hijos en este momento. ¿Cómo es que yo voy a saber
que tú vas a hacer lo que tú estás diciendo. O sea que él en pocas palabras dijo, yo necesito pruebas, porque mi realidad dice que esto es imposible. ¿Cuál fue el resultado de su duda? El resultado de su duda fue que se quedó mudo. Mire, mi hermano querido, gracias al Señor que ese fue el trato de Dios con Zacarías y no con todo el mundo que duda. Porque se quedaría mudo la mitad de la humanidad. Si cada vez que Dios trata contigo, tú te echas para atrás, Dios te dejara mudo. ¿Tú te imaginas? Se quedó mudo. Y el ángel le dijo, ahora vas a... ¿Cuándo? Y Dios ahí obró con un poco de broma, de jocosidad, a pesar de las circunstancias. Porque Él le dice que se va a quedar mudo por no creer. Pero cuando llega ese hijo, se destapa esa situación. Así que en ese momento uno se da cuenta que lo que Dios estaba haciendo era probando su fe para que creyera, para que pudiera darle la oportunidad al Señor de que obrara de manera especial. La incredulidad, mi hermano, va a matar tu capacidad de creer. Y mientras más tú alimentes esa incredulidad, menos vas a poder creer. Necesitas alimentar tu fe. Porque si sigues dándole cabulla a la incredulidad, no vas a ver la mano de Dios en tu vida. Así que pregúntate, ¿qué cosas pueden estar alimentando esa incredulidad en tu vida? ¿Qué cosas están alimentando la incredulidad? Quizás hay conversaciones que estás teniendo con gente que en vez de ayudarte a creer, te ayuda a no creer. Gente que en vez de ayudarte a creer, en vez de decirte vamos a buscar la palabra, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor dirección, te dice, ¿es verdad? Yo creo que tú te lo imaginaste, eso porque comiste algo malo anoche y tú pensaste que Dios te estaba hablando. No, eso fue casualidad, tú leíste eso en la Biblia, pero eso es casualidad. Porque a veces nosotros, en vez de ayudar, desayudamos a algunas personas. Así que, ¿qué alimenta esa incredulidad? La otra parte es María. María recibe la visita del mismo ángel. Y el mismo ángel va allí. Y el mensaje que le da a María es aún más loco que el que le dio a Zacarías. Porque el de Zacarías era, tu esposa va a tener un hijo. El de María era, tú vas a tener un hijo. Porque el Espíritu Santo va a poner un hijo dentro de ti. Está complicado. Y más complicado estuvo para José. Pero eso es de otra predicación. Porque si uno admira la fe de María, hay que admirar la fe de José, mi hermano. Ese hombre de Dios que dijo, vamos para adelante. La mayoría de la gente que yo conozco no hubiera dicho vamos para adelante. Pero este hombre sí. Este hombre dijo vamos para adelante. Él le dice a María que iba a tener un hijo. Que iba a tener un hijo. Porque ese era el Salvador. Porque era la promesa. Ese momento donde el ángel llega donde María es un momento donde ella pregunta. Pero uno nota un poco la diferencia. Porque ella no está dudando de que Dios lo hace. Está preguntando cómo lo vas a hacer, Señor. ¿Cómo es que tú vas a hacer esto? Y cuando el ángel le explica que será obra del Espíritu Santo, María se rinde. Y María le dice que Él haga conmigo como me has dicho. Aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras. Hágase tu voluntad. Toca mi vida. Entonces yo puedo resistirme a lo que Dios está haciendo. O yo puedo permitirle al Señor que obre. Yo puedo permitirle al Señor que trabaje. Yo puedo permitirle al Señor que entre a mi vida. Quizás yo puedo decir, Señor, yo no sé cómo tú lo vas a hacer. Pero aquí estoy.
yo no sé cómo es que tú vas a hacer esto, que en mi mente es imposible, pero aquí estoy. Yo no sé cuál es la manera en la que tú vas a obrar, pero yo sé que tú vas a obrar, aquí estoy. Entonces yo tengo que ver que ambos se enfrentaron a situaciones imposibles, pero uno estuvo con duda y en la otra estuvo con la confianza en el Señor. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que la forma en que yo respondo define la manera en que yo experimento a Dios. Lo repito, la forma en que yo respondo define la manera en que yo experimento a Dios. Porque yo puedo responder afirmativamente al acercamiento de Dios o yo puedo resistirme a lo que Dios está haciendo conmigo. Y por eso yo quiero compartir 5 cosas que hoy día podrían interrumpir esa afinidad que nosotros tenemos para escuchar la voz de Dios. 5 cosas hoy día, 5 ruidos que nos impiden a nosotros escuchar a Dios. El primero es la distracción digital. Mi hermano, porque si hay una época en la que el ruido abunda, es esta época en la que nosotros vivimos. Que no nos quede duda que el problema no es que Dios habla, el problema es que a veces nosotros no lo estamos escuchando. Que no nos quede duda que el problema no es que Dios está tratando de conectar con nosotros, el problema es que nosotros estamos conectados a 1000 otras cosas. Y el ruido de la distracción digital es un gran problema hoy día. Estamos distraídos constantemente, somos una sociedad distraída, una sociedad que se distrae con todo. Piense la cantidad de distractores que usted tiene hoy. La gente dice, antes no era así. Antes la gente era muy fiel. Claro, antes no existía la cantidad de distractores que tú tienes hoy. Antes la gente se asomaba por las ventanas y llegaba a la iglesia. Sí, todo eso es cierto, mi hermano. Era una sociedad en la que la mayor parte de la gente no tenía televisor. Mucho menos tenían un celular. Piense, usted tiene 1000 razones para usted quedarse en su casa. Usted puede poner su televisor, usted puede poner su celular, usted puede poner la radio, usted puede distraerse de muchas maneras. Dentro de su celular usted tiene una infinidad de cosas que ver y siempre habrá algo disponible para ti. Y hoy día vivimos en la sociedad que es a demanda, como en inglés le llaman on demand. Significa que ahora yo no veo lo que está como cuando yo me formé, como cuando yo era niño. A veces yo le trato de explicar eso a los nenes y no lo entienden bien, porque yo le digo, tú ves lo que te da la gana. Yo veía lo que había. O sea, un sábado en la mañana era el momento en que yo tenía para ver muñequitos, caricaturas, hasta como las 10 de la mañana, que era el tiempo de, qué sé yo, la lucha libre. Y después empezaban a vender carros. Se acabó. Y después, mi hermano, el resto del día lo que había era programación. Un sábado normal tú tenías un montón de programación enlatada, que si yo era niño yo no tenía nada que ver en la televisión, me tenía que ir para la calle a jugar porque en la televisión lo que había era aburridísimo. Por la noche, usted veía a Don Francisco. Y si no te gustaba, pues veía alguna de esas películas en estreno que ya le habían dado como 50 veces. No tenías opción. Y si no te gustaba, puedes apagar el televisor. Pero hoy día tú vives a lo que Dios quiera. Tú ibas al baño en el tiempo de los comerciales, de los anuncios. Hoy día tú le das pausa. Porque es cuando yo quiera, en el momento en que a mí me dé la gana. Estamos acostumbrados a manejar lo que consumimos en el momento que queremos, cuando nosotros queremos, como nosotros queremos. Y a Dios lo queremos meter también en ese programa. Cuando yo diga, como yo diga. Y Dios está tratando de hablar cuando Él diga, como Él diga.
Pero si yo quiero manejar a Dios como manejo a Netflix, nunca lo voy a escuchar. Porque a veces nosotros tenemos la idea de que Dios es como Netflix. Yo pongo la programación que yo quiera, en el momento que yo quiera, para lo que yo quiera. Porque hoy tengo ganas de ver una película de acción, hoy pongo una película de acción. Hoy tengo ganas de ver una película romántica, hoy pongo una película romántica. Quiero ver una comedia, veo una comedia. Entonces pensamos que Dios es igual. Hoy quiero que me des palabra de ánimo. Hoy quiero que me impulse. Hoy quiero que me hables de mi futuro. Hoy quiero que me digas qué es lo que voy a hacer mañana. Y a lo mejor eso no es lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Usted piensa que María se levantó esa mañana diciendo, hoy sería un buen día para yo ser el vientre del Salvador? ¿Qué va a hacer? Pero ¿quién quiere ser? O sea, imagínese la responsabilidad. Entonces, la distracción digital nos impide a veces ver a Dios y escuchar a Dios. Porque queremos encajar a Dios dentro de nuestros patrones y ponerlo dentro de nuestras formas. Y Dios no funciona de esa manera. El segundo ruido es el miedo al futuro. Porque el miedo es quizás uno de los problemas más grandes que tiene el ser humano. El miedo te detiene, el miedo te frena, el miedo te impide avanzar con seguridad, el miedo no te ayuda. Y nosotros a veces estamos obsesionados con lo que va a pasar. Ay, ¿y si pasa esto? Ay, ¿y si me quedo sin trabajo? Ay, ¿y si pasa aquello otro? Ay, ¿y si mi hijo se va? Ay, ¿y si qué va? Ese miedo de lo que puede pasar. De hecho, la ansiedad está definida como ese miedo de algo que podría pasar, pero que no ha pasado. Eso es lo que te provoca ansiedad. Lo que te provoca ansiedad es que tú tienes miedo de que algo va a pasar, pero no ha pasado. No ha pasado. Entonces estás en la expectativa. Es posible que, y ese miedo te impide escuchar a Dios. Porque te crea un estado mental de parálisis. Y por eso Jesús le decía a sus seguidores en Mateo 6, no os afanéis por el día de mañana. Cada día tiene sus propios afanes. Cada día tiene sus propios problemas. Preocúpate por los problemas de hoy. Los de mañana vendrán mañana. Pero si yo estoy concentrado por el hoy, por los problemas de hoy, se me va a hacer imposible escuchar a Dios. El número 3 es la autosuficiencia. Yo voy a hacer las cosas a mi manera. Ese es el orgullo. Es la voz interna de yo controlo, yo decido y yo puedo. Yo puedo hacer las cosas por mi cuenta. Yo no necesito ayuda, yo lo puedo lograr. Yo no necesito que alguien me dé la mano, yo lo puedo lograr. Y yo no necesito que Dios tampoco me dé la mano. Hay gente que son autosuficientes y hasta a Dios lo quieren limitar. Hay gente que no le gusta que lo ayuden. Tú le vas a dar la mano y te dice, no, yo puedo. Tú los vas a ayudar. No te preocupes. Prefieren pasar trabajo que recibir ayuda. Todos hemos pasado por eso. El orgullo nos impide recibir la mano de alguien. Pero ¿sabes qué? A Dios no le podemos hacer eso. Porque Dios quiere ayudarnos. Y el orgullo no nos va a llevar a ningún sitio. Por eso Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Porque tu mente te va a decir, yo puedo por mi cuenta, yo puedo. Con el Señor es al contrario, yo no puedo solo. Yo necesito al Señor. Yo te necesito, Señor, te necesito. Calla la voz que dice yo puedo. Y dale espacio a la voz que dice yo te necesito, Señor. No importa cuán capaz tú te sientas, tú necesitas del Señor. Número 4, la prisa. La prisa, mi hermano. Señor, reprenda la prisa.
Yo les confieso que yo tengo que reprender a esta señora todos los días. Porque a veces sin querer uno vive con prisa. No me va a dar tiempo. Tengo que avanzar. Y tú sabes lo que provoca la prisa, no te disfrutas nada. Piensa, cuando tú has tenido prisa, ¿te disfrutas las cosas? No hay break de disfrutarse algo si tienes prisa. Voy porque me tengo que ir. Dale que me tengo que ir. Dale que me tengo que ir. Dale que voy para allá. Dale que voy tarde. Dale que voy... Así no se puede. Entonces dice, yo voy a Dios, solamente tengo 5 minutos para ti, Señor. Dale. Dale, que me voy. Señor no me habló. Y después le damos media hora a otras cosas. 5 al Señor, porque llegamos tarde, pero media hora de café. Voy tarde para el trabajo, pero estamos media hora desayunando. Y no pudimos darle tiempo al Señor. La prisa te come. Y a veces nuestra oración es, Señor, bendíceme, amén. Me voy. Nos vemos mañana, Dios. Y tú sabes, como cuando alguien te saluda y te dice, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y entonces tú ni te atreves a contestar. Tú le dices, saludos. Porque si tú le contestas, ¿cómo estás? No te va a escuchar. A veces a Yarek le gusta contar las cosas con calma. Y yo empiezo con calma y termino con prisa. Y le digo, papá, ya. Y dice, no, esto es lo último, papi, esto es lo último. Y cuando está llegando a lo último dice, porque ahí, y entonces abre un nuevo tema completamente. Y yo, papi, eso es un tema nuevo. No, pero esto es rápido, papi. Y ayer me estaba haciendo eso y le dije, ya me voy. No, espérate, que no he terminado. Dale. La prisa nos impide disfrutar las cosas. Y la quinta, la incredulidad. Pero la incredulidad práctica. Yo digo que creo en Dios, pero mis acciones dicen que no creo en Él. Yo digo que creo en Dios y mis acciones dicen que no creo en Él. Yo digo que confío que Dios va a obrar en mi vida, pero hago las cosas por mi cuenta. Yo digo que confío que Dios va a suplir, pero me ajoro por suplir yo. Yo digo que confío en que Dios me va a restaurar, pero ando buscando 25,000 cosas en internet a ver si eso me anima y me restaura. Yo digo que confío, pero mis acciones dicen que no confío. Y eso lo que expresa es incredulidad. Así que nos toca hacer espacio para el pesebre. Nos toca hacer espacio para el pesebre y no nos pase como le pasó a la gente del mesón, que dice en Lucas 2 que cuando dieron a luz al primogénito, lo acostaron en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Hubo gente que no tuvo espacio para Jesús. Hubo gente que cuando Jesús fue a tocar su puerta, no tenían espacio para Él. Y a veces nosotros tenemos que tener cuidado de que nos pase lo mismo. El mundo estaba lleno, las posadas estaban llenas, todo estaba lleno de política, lleno de comercio, lleno de cosas, de censos, de cosas que eran más importantes que Jesús. Y la lección es que Dios va a nacer como quiera, mi hermano. Que Jesús va a llegar como quiera. Y si tú no lo recibes, habrá un establo que lo recibirá. Y tú y yo a veces no tenemos espacio, pero Dios no dejó de nacer porque no había espacio para Él en el mesón. Nació como quiera, mi hermano. En Apocalipsis 3:20 dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Entonces nos toca abrir nuestros oídos y estar alertas a que Dios quiere tocar nuestra vida. Necesitamos afinar nuestro oído para que Dios hable con nosotros. La Navidad, mi hermano, que tanto vamos a celebrar y que tanto vamos a mencionar en estos días, se trata de la encarnación de Dios.
Que como dice Juan 1, el Verbo se hizo carne, se hizo hombre, habitó entre nosotros y tenemos la oportunidad de contemplar su gloria, la única gloria que tiene Él. El Verbo se hizo hombre. Lo que significa es que esa palabra activa va a obrar en nosotros. Jesús es la palabra de Dios hecha persona. No se quedó callado, no se quedó allá arriba, vino a habitar a nosotros. Dios envió a su Hijo y ese fue su mensaje definitivo. Y ahí nos está diciendo, yo quiero conectar contigo, yo quiero conectar en tu realidad. Y quizás tú estás buscando dirección, quizás estás buscando alivio, quizás estás buscando que el Señor te consuele, quizás estás buscando perdón, quizás estás buscando restauración. No importa lo que tú estés buscando, Dios está presto a escuchar tu reclamo y Dios no ha perdido su voz. Y la pregunta no es si Dios habla, la pregunta es, ¿hay espacio para Jesús en tu vida? ¿Hay espacio para conectar con Dios? ¿Hay espacio para su palabra? Mi hermano, si nosotros nos conectamos con su palabra, vamos a tener revelación definitiva de Él. Si nosotros conectamos con Él en oración, vamos a tener una relación cercana a Él. Si nosotros nos conectamos con el Señor conectará con nosotros. La Navidad no es comida, la Navidad no es fiesta, la Navidad no es música, es el anuncio de un Dios que habla, de un Dios que visita, de un Dios que toca seres humanos, de un Dios que tiene propósitos con nosotros, mi hermano. Que en esta época podamos nosotros conectar con el Señor y que dejemos el ruido a un lado y hagamos un espacio para su palabra y para su voz. Ponte de pie conmigo.